El enviado papal, que era quien mediaba esa controversia, dice: no estamos aquí para ver la forma en que se conquista este continente, sino más bien para definir si esos seres que estamos conquistando en el nuevo mundo son personas o no, si son humanos o no, o son bestias, adoradores del diablo. Finalmente, luego de un buen tiempo de debate, se considera que sí, que son personas, pero son paganos, por ende deben ser cristianizados. Acordémonos de la bula papal de los años anteriores. 1700 llega con el siglo de las luces a Europa, ¿no? La modernidad, la iluminación, y acá llega el siglo de las sombras, digamos. Mientras Europa estaba sumida en el medioevo, en la oscuridad, en el oscurantismo, podríamos decir, la persecución de las brujas y demás, aquí florecía la vida. Y cuando los españoles llegan aquí y empiezan a crecer los imperios, aquí empieza el periodo, digamos, podríamos decir, más oscuro. Seguimos avanzando en los años, llegamos a 1800, empezamos a ver el fin de los virreinatos y el comienzo de las repúblicas postcoloniales. Recordamos en el año 1816, se deben acordar, Argentina declara su independencia, y más avanzado en el tiempo, en 1853, aparece la primera constitución de la Confederación Argentina. Todavía no era república, sino que era la Confederación. ¿Qué decía respecto de los indios de aquí, de esta parte del territorio? Que había que mantener un trato pacífico con ellos y convertirlo al catolicismo. Nuevamente, la conquista espiritual. Ese era el mandato constitucional. Seguimos avanzando, llegamos a 1879, algo que ustedes deben haber estudiado tal vez en la primaria, la famosa conquista del desierto, que implicó la conquista de estos territorios donde hoy justamente estamos parados. Con ello, la construcción de los pueblos originarios como enemigos, como amenaza, como bárbaros, como salvajes, carentes de Dios, carentes de educación y de todo lo que se puedan imaginar. Seguimos avanzando y llegamos al año 1917. Yo siempre le digo a la gente: ¿vieron la avenida Irigoyen, la ruta 3 que se transforma en Irigoyen? Bueno, esa persona, Irigoyen, Hipólito, fue un presidente. En el año 1917 instala el Día de la Raza, el 12 de octubre, para celebrar la herencia hispana y bueno, todo lo bueno que nos trajeron los conquistadores. Algo que me olvidé de decir en el inicio, que podríamos decir que en 1492 también se da la primera guerra bacteriológica, por así decirlo, porque el sarampión, la gripe y la viruela hicieron estragos en la población nativa, que no tenía ni defensas, no había antídoto, no había vacunas, y esa fue también una de las grandes causas de mortandad. Decíamos que en 1917 Irigoyen instaura el Día de la Raza. Y avanzamos mucho más en el tiempo hasta llegar al año 1994, en donde se reforma la Constitución. Ustedes recordarán que yo recién le decía que en 1853 la primera Constitución de la Confederación Argentina decía: hay que pacificar a los indios y convertirlos al catolicismo. Si bien hubieron sucesivas modificaciones de la Constitución, alrededor de 8 o 9, recién la del 94 establece derechos constitucionales que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. Esto quiere decir que el Estado dice: está bien, reconozco que antes de instalarme como república en este territorio había indios, básicamente. Pasaron 141 años entre 1853 y 1994. Durante esos años, el mandato constitucional seguía siendo pacificar al indio y convertirlo al catolicismo, así como el artículo 25 de esa constitución que decía fomentar la inmigración europea. Hoy se agarra una constitución, el artículo 25 sigue diciendo fomentar la inmigración europea, cuando todos los datos que nos dicen los compañeros de inmigración son la gran cantidad de inmigración que hoy recibe Argentina son de países limítrofes, pero no necesariamente son una migración deseada. Avanzamos, llegamos al año 2006. La ley de educación, la 26206, que la deben conocer bastante, establece la modalidad de educación bilingüe intercultural como una de las 8 modalidades del sistema educativo nacional. Si bien pasó bastante tiempo, aún la aplicación es bastante disímil respecto a las provincias, respecto a los niveles, respecto a las instituciones, respecto a las regiones. Seguimos avanzando, llegamos al año 2010. Se produce el famoso cambio de denominación del Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Cuántos años pasaron desde el año 1917, en donde cuando don Hipólito la establece? 93 años. Piensen ustedes la cantidad de generaciones que se formaron, docentes, estudiantes y demás, que celebraban los 12 de octubre representados como Indiecitos, representados como Colón, dibujando las carabelas,
Seguramente si les pregunto el nombre de las 3 carabelas, la mayoría se acuerda cómo se llamaban, e inclusive del puerto de donde partieron esas carabelas, se lo deben acordar seguramente, porque inclusive hasta hay una editorial de libros de texto que se llama así. Entonces, tuvimos 93 años de Día de la Raza, celebrando una herencia hispana, celebrando la conquista, celebrando básicamente o conmemorando los 50 millones de personas que se masacraron en este territorio. Entonces, para ir finalizando, tenemos avances y retrocesos en esto, porque algo que me pidieron también que deje planteado es un nuevo feriado que viene el próximo mes, que tiene que ver con el 3 de noviembre, en el cual nosotros hemos sido bastante críticos con ese feriado en función de que no se atiene a una realidad concreta de un hecho histórico, pero bueno, sabemos que la historia es bastante manipulable y como alguien lo dijo, la historia la escriben los que ganan. Queda mucho desafío y mucho debate todavía en cuanto a eso. Respecto puntualmente, para finalizar, del rol que hoy nos toca a quienes transitamos las instituciones educativas, que tenemos una responsabilidad como formadores, o estamos en formación, es pensar los desafíos que tiene la educación, pero también la oportunidad, ¿sí?, de seguir reproduciendo prácticas o interpelarlas, de formarnos, de prepararnos lo mejor posible y reconocer que la diversidad cultural está en nuestras aulas, en nuestro compañero de trabajo, en nuestras jornadas, en nuestro color de piel, en nuestras visiones del mundo, en nuestra espiritualidad. En todo eso hay diversidad. Y muchas veces, más allá de pensar en el otro, también es importante pensar en uno mismo. Quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, de qué territorio han venido, cuál ha sido su trayectoria. Y a partir de ahí poder ofrecer la mejor calidad de formación posible a nuestros estudiantes. Así que bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir estas palabras. Gracias.